When I walk on by, girls be looking like Debbie Fly. I pimp to the beat, walking down the street and my news are free. ¿Qué tal? Muy buenas noches, pues bienvenidos a la clase. Estamos en la materia de taller de lectura. Este es el diario de clase, en este caso de cuarto semestre. Y según nuestros escritos, una de las últimas clases fue precisamente el miércoles 13 de marzo. Y vimos la caída del imperio romano, si ustedes se han de acordar. Bueno, pues específicamente también la literatura latina. Recuerden que estamos en la literatura universal y uno de los temas fue precisamente la literatura de la península itálica, ¿no? Bueno, lo vimos desde varias perspectivas o desde varios conceptos o más bien esquemas, como fue el contexto geográfico, histórico y social prácticamente dicho, ¿no? Hablamos sobre la Italia de los romanos, que estaba dividida en tres regiones o en tres grandes regiones, que son la Italia septentrional, ya saben, la parte del norte de la bota itálica, la Itálica central, donde forma parte precisamente, donde comienza toda esta historia, y la Italia meridional, que es la parte sur, esta donde están las islas interesantes, ¿no? Y específicamente hablamos también del latín y su mismo contexto, ¿no? Decíamos que el latín es una lengua de la familia indoeuropea, de la rama de las lenguas itálicas, ¿verdad? Surgen, o su origen, pues, se remonta hacia el año 4000 antes de Cristo, cuyos primeros habitantes se ubicaban al sureste de Europa y lo que es el Asia Central. Esta, esta lengua se divide en el latín culto y el latín vulgar. En lo que se refiere al latín culto, que era digamos, principalmente estaba diseñada para la escritura y era utilizada por la clase alta en esos momentos, y por el otro lado que era el latín vulgar, que era la lengua del pueblo, decía, ¿no? De los comerciantes, de los soldados, y que a partir de estas de los soldados, pues, quienes eran los que luchaban y conquistaban los pueblos, pues se fue de alguna manera desenvolviendo, desarrollando, incluyendo otras lenguas al paso de los territorios ganados, podríamos decirlo así, y donde se desarrollan las famosas lenguas romances, y entre ellas, por supuesto, pues, el español, que eso es lo que nos ocupa prácticamente, ¿no? Una vez que concluimos el tema del Imperio Romano, ¿verdad? Vamos a hablar sobre la literatura medieval. La literatura medieval surge o se desarrolla en Europa durante la Edad Media, de ahí viene el término, ¿verdad? Comprendida desde la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo hasta la toma de Constantinopla por los turcos en 1553. En este ámbito, su característica fundamental fue al tener a la Iglesia como mentor educativo, y estas se expanden a otras características como el desarrollo de temas sacros, por supuesto, es decir, la enseñanza religiosa con finalidad didáctica. También está la expansión del latín vulgar, como ya habíamos comentado anteriormente, que se propaga por los soldados y por la gente común, y esta es quien deriva las lenguas romances. Y la segmentación de la misma lengua, es decir, los documentos públicos, oficiales y sagrados eran en latín, pero la poesía popular épica se compuso y cantó en lenguas romances, es decir, las lenguas que se derivaban del mismo latín, ¿no? Esto, bueno, pues tenía mucho que ver, ¿verdad?, con el contexto geográfico, histórico, social. Y en este programa vamos a realizar algunos temas o analizar algunos temas, como es la caída del Imperio Romano, como ya habíamos comentado, el feudalismo, el tema de las cruzadas, el tema de los grupos sociales, ¿verdad? El tema de la cultura medieval, cómo es que se desarrollaba la cultura medieval,
y por supuesto las lenguas medievales, que eso es lo que nos ocupa. La educación medieval propiamente dicho se refugia en los monasterios y surgen los centros de enseñanza. Estudian la filosofía, lo que es la escolástica, con el fin de apoyar a las creencias religiosas. Santo Tomás de Aquino, en fin, por ejemplo, en el siglo XVII, por ahí más o menos, 17-18, dice, y prevalece el arte sacro, y prueba de ello es Miguel Ángel, ¿no? Y en lo que se refiere a la arquitectura, prevalece lo romántico y lo gótico, ¿no? Eh, Hablando ya de lo que son las lenguas medievales, y específicamente la literatura, que es el tema que nos ocupa, tiene como instrumento las lenguas germánicas y las romances propiamente dicho, ¿no? Las lenguas germánicas se desarrollan con más libertad en comparación con las romances, que de alguna manera pues compitieron con un latín fuertemente pues ya fragmentado, digámoslo así, ¿no? Y a su vez arraigado, ¿verdad? En ese sentido, bueno, comprende las producciones del siglo del siglo octavo al siglo XIV, ¿no? Las apariciones literarias se presentaron en el orden de literatura germánica, la literatura francesa, la literatura italiana y por supuesto lo que nos ocupa o lo que de alguna manera nosotros tenemos esa fortuna, ¿no? Lo que es la literatura española, ¿no? La, la organización del estudio de las producciones literarias medievales se pueden distribuir, ¿no? O de alguna manera estudiar en las siguientes, que son la literatura épica, que son las primeras manifestaciones, ¿verdad? Los Edas y las sagas, ¿no? Que se refieren precisamente a esta estructura. También están las del siglo XII, que son los cantares de gestas, por ejemplo, el Mester de Juglaría, ¿no? La chanson de Roland, por ejemplo, el poema del Mio Cid, ¿verdad? Los nivelungos, más o menos. También está dentro del siglo XIII, están otros ciclos épicos, los romances, por ejemplo, los poemas caballerescos, como el ciclo clásico de Román Alejandro, ¿verdad? El ciclo bretón de Artús, de Tristan de Isolda, los poemas de aventuras del siglo XII y el siglo XIII, ¿verdad? También está dentro de la lírica medieval, que data en el siglo XIII, ¿verdad? Los trovadores, que en el caso de lo provenzal está Fabriux, ¿no? Está el Román de Renaud, en Italia, San Francisco de Asís, las florecillas, en Alemania, los Minzingers, en España, en lo que es en la lengua española, el Mester de Clerencia, Gonzalo de Berceo, los milagros de Nuestra Señora y Lores de Nuestra Señora. En el teatro también destacan milagros, misterios, moralidades, en fin. Bueno, jóvenes, pues espero verlos pronto ya en el aula. Recuerden que al final de este video hay unas actividades que ustedes tendrán que realizar. Saludos, buenas noches.